Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra webconferencia correspondiente a la etapa 3 del curso de Sistemas de Control de Máquinas Eléctricas, código 243013 del periodo académico 1602 del año 2022. Esta actividad se denomina realizar el sistema de control por lógica cableada. Es una actividad que se desarrolla en grupo colaborativo. Pues bueno, es la segunda actividad que desarrollamos del momento de evaluación intermedio. Tiene un total de 115 puntos para asignar y se dio inicio a su desarrollo el pasado lunes 2 de mayo. Finaliza el próximo domingo 29 de mayo del año en curso. Con esta actividad se espera que el estudiante al finalizar logre el siguiente resultado de aprendizaje, que es el segundo de acuerdo al sílabus del curso, que se denomina esquematizar el sistema de control para una máquina eléctrica aplicando los principios de lógica cableada. Las actividades entonces están distribuidas con un desarrollo individual y un desarrollo colaborativo. Entonces, dentro de la parte individual se solicita que el estudiante lea y analice la información relacionada en contenidos y referentes bibliográficos correspondientes a la unidad 2. El segundo punto solicita que, teniendo en cuenta el sistema que seleccionaron como grupo colaborativo en la actividad anterior, se relacionen los elementos que conforman el sistema de control por lógica cableada y la relacionen en base al siguiente cuadro. Entonces se solicita que cada estudiante diligencie esta tabla de 5 columnas y relacionando pues el ítem, el nombre de la variable, algunos lo llamaron sensor temperatura, otros lo llamaron stop, botón de stop o botón de inicio, pues el nombre que le hayan asignado. ¿Cuál característica? Entonces, por ejemplo, si es el botón de inicio, entonces que es una, un sistema o una señal que va a tener un encendido o un apagado. Si es el sensor de temperatura, pues que es una señal de temperatura y relacionan como el rango de temperatura con el que va a operar. El tipo de señal, entonces si es una señal eléctrica, si es una señal mecánica, si es una señal hidráulica. Entonces el tipo de señal que nos entrega, por ejemplo, sabemos que existen sensores que así yo esté sensando temperatura o presión o bueno, una variable que sea, ellos nos entregan unos rangos, por ejemplo, de corriente de 4 a 20 miliamperios o de voltaje de 0 a 10 voltios, o en su defecto nos entregan un todo o nada. O sea, si yo lo alimento con un sistema a 5 voltios, entonces nos entrega 0 voltios o 5 voltios. Entonces, este tipo de señales es lo que vamos a relacionar en la cuarta columna. Y en la quinta columna, el elemento físico que seleccionamos para utilizar. Entonces, por ejemplo, si es un sensor de temperatura, entonces voy a utilizar la PT100, el sensor PT100 porque trabaja hasta 100 grados centígrados y mi sistema funciona máximo a 80. O que el sistema es de un horno para fundición de acero, entonces sé que va a trabajar alrededor de los 700 grados centígrados, entonces la PT100 no me va a servir, entonces tendríamos que utilizar una PT1000 por el rango de temperatura. Entonces ahí el elemento físico comercial, por llamarlo así, que estaríamos utilizando. Y eso pues para cada uno de los ítems o variables que necesitamos nosotros en nuestro sistema. Una vez hayamos hecho ese análisis, entonces nos solicita que cada estudiante presente una propuesta del diagrama del sistema de control por lógica cableada que da solución al problema. Entonces una representación de manera individual de la solución. Y el cuarto, se crea y publica un video en su cuenta de YouTube o en la herramienta que ustedes utilicen, donde se evidencia de forma adecuada el procedimiento realizado para la elaboración del diagrama del sistema de control utilizando la lógica cableada. ¿Qué es importante tener allí presente? Que ese video tenga la explicación de cómo funciona su sistema por lógica cableada. Entonces, que si estamos utilizando una simulación con FluidSim, entonces explicamos sobre la simulación, los elementos que estamos utilizando allí y pues cómo funciona. Entonces, eso lo explicamos allí también. Y ya una vez finalizadas las actividades individuales, procedemos con el trabajo en grupo colaborativo, que está conformado por 2 puntos. El primero de ellos es que de acuerdo con los diagramas propuestos que cada uno de los estudiantes del grupo van a presentar, se debe seleccionar uno de los 5 diagramas y complementarlo según el criterio del grupo. Si el grupo considera que se puede mejorar,
o que hay que reconfigurarle alguna parte del diagrama, entonces eso ustedes como grupo lo seleccionan, lo complementan, y esto con el fin de obtener el diagrama del sistema de control para la máquina eléctrica, pues por medio de lógica cableada, pues que dé mejor como respuesta, mejor la respuesta o el comportamiento deseado. Y elaboran el informe que se va a entregar. Nuevamente se hace una única entrega por el entorno de evaluación y seguimiento. Y lo que deben entregar allí es un documento en PDF que contenga portada, objetivos, tabla de relación de los elementos que conforman el sistema de control, de los 5 modelos que presentan los 5 integrantes del grupo colaborativo, luego el diagrama del sistema de control por lógica cableada, los 5 diagramas, luego los 5 videos, ya después el diagrama del sistema que seleccionaron como grupo colaborativo y que lo complementaron, al menos 2 conclusiones y las referencias bibliográficas. Esos 115 puntos están distribuidos de la siguiente manera. Entonces tenemos el primer criterio con 15 puntos, que es la identificación de los elementos que conforman el sistema de control por lógica cableada de acuerdo con la propuesta de solución del problema, es decir, el diligenciamiento de la tabla. El segundo criterio otorga 20 puntos y es el diagrama del sistema de control por lógica cableada que da solución al problema. Entonces el diagrama que presentan de manera individual. El tercer criterio que otorga 10 puntos es la fundamentación teórica para identificar los elementos que conforman el sistema de control por lógica cableada de acuerdo con la propuesta de solución del problema. Es decir, la relación de los elementos que van a utilizar. Se podría decir que es la quinta columna de la tabla que acabamos de explicar. Luego viene el cuarto criterio que otorga 10 puntos y es que reconoce la representación gráfica de las funciones especiales de los sistemas de control por lógica cableada. Entonces allí, cuando nosotros vamos a hacer la lógica cableada, podemos utilizar algunos elementos base, que pues ya sabemos que cuando hablamos de lógica cableada, hablamos de sistemas o contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Y adicional que sabemos que la lógica cableada también nos ha permitido trabajar con unos bloques especiales. Entonces que nosotros reconfiguremos estos elementos de la manera correcta. Luego aparece el quinto criterio que otorga 20 puntos y es que obtiene el diagrama del sistema de control por lógica cableada que da solución al problema planteado. Es decir, el desarrollo final que ustedes van a presentar. Luego encontramos el video nos otorga 30 puntos. Y finalmente el documento con el que nosotros estamos presentando el desarrollo que otorga 10 puntos. Esta es la distribución de los 115 puntos que tenemos en la guía. No sé si Juan, que estás conectado acá, tengas alguna pregunta. Hola, profe, buenas tardes. Hola Juan, Sí, buenas señora. tardes. Dime. Mira, con respecto a la tabla, tenemos el ítem, la variable, la característica, el tipo de señal y el elemento seleccionado. Entonces, el tipo de señal, no sé si le entendí ahorita, que pues bueno, digamos hablando del botón de arranque que tiene el sistema, se maneja en el tipo de señal, ¿viene siendo eléctrica o le entendí ahorita que tenía que ser un tipo de señal en un rango específico? ¿O se No, deja como... en ese caso que es el botón de arranque, pues es un tipo de señal eléctrica. Y pues todavía no, pues no se especifica el rango porque por lo general ellos vienen, digamos, a 110 voltios, a 24 voltios, entonces no habría inconveniente con lo que es el arranque y el stop. Con lo que sí hay que tener presente los rangos es, por ejemplo, con los sensores de temperatura, con los sensores de presión. En esos casos sí hay que tener como presente eso. Sí, Por sí, sí, ejemplo, que señora, estamos sí, usando un sensor de presencia y que el sensor de presencia se configura a 5 voltios. Entonces la señal de salida sería eléctrica a 5 voltios. ¿Por qué? Porque pensamos que no se entrega a un todo o nada, ¿no? Ok, sí, señora. Y en el elemento seleccionado, entonces tendríamos que decir, por ejemplo, digamos, el botón pulsador o el motor o digamos en un contactor, la Exacto. marca específica. O sea, Sí, colocar pues ahí lo como la ideal es que foto y la marca. sí, lo ideal es que busquemos como eh, esa referencia que vamos a utilizar. Pues en el caso del interruptor, pues de pronto podrían ser contactores normales, pero más que todo es enfocado a lo que son los sensores, ¿no?
pero sí, sí es buscar como una característica física del elemento que se podría utilizar en caso de que lo llegásemos a implementar. Sí, señora. Sí, sí, porque yo lo he revisado, pues teniendo en cuenta también, digamos, las características específicas ¿de qué? Del proyecto planteado, Ujú. teniendo en cuenta el motor trifásico, pues que es de los modelos más comunes y más usados. Y ya con respecto al diagrama de sistema de control, pues yo ya compartí esos dos puntos en el foro. Sí, vi que hiciste, ahorita que estaba revisando, es que de hecho te iba a preguntar, pues como tú hiciste aporte, pudiste ver bien el foro, ¿verdad? Es que tenía un estudiante que me indicaba que no había abierto el foro, y yo, pero si los foros están desde el 1 de mayo. Entonces ahí fue donde me di cuenta que ya había un aporte tuyo. Entonces sí, ya ahorita a lo que cerremos acá, mientras carga el video, ya yo entro y verifico y te hago la retroalimentación de una vez. Sí, señora. Yo, por ejemplo, hice el diagrama. Ves que ahorita no lo puedo simular porque no entiendo, me tocó descargar Cadecimu para poder realizar el diagrama por lógica cableada. Pero ahorita le Sí. voy a abrir y no me lo va a abrir, tengo que volverlo a hacer. Ah, Entonces era para mostrarle, pero no sé si le puedo compartir pantalla y me realimenta de pronto más claro, directo. ya te habilito para que compartas la pantalla, antes mejor. Listo, ya puedes compartir la pantalla, Juan. Vale, gracias. Profe, ¿me confirma si ya le estoy compartiendo? Sí, ya. En esta parte tengo la imagen porque no me abre en Cadecimu, no sé por qué. Me dice que no me puedo abrir el archivo. Ok. Bueno, Entonces acá tienes el tengo motor. el diagrama pues de potencia y el diagrama de control. Ujú. Entonces acá pues tenemos lo que es las fases, las tres líneas de fase y la puesta a tierra, que es aquí Sí. para protección del motor. Acá tenemos el guardamotor. Acá tenemos el contactor que viene siendo ay, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Eh, el contactor, sí. Ay, es que me olvida. Y acá tenemos ya lo que es el relé térmico y pues ya aquí Ujú. el motor. Motor. Entonces, ¿qué le adicioné? Bueno, S3 viene siendo como la parada de emergencia aquí que me va a cortar el circuito ante una Sí. eventualidad. Me cierra y me apaga el motor. Acá pues viene ya siendo pues la unión del contactor Q para que obviamente al energizar acá me energice lo que es el tablero de El control, por tablero de decirlo acá. control. Ujú. Y ya acá pues tengo lo que es un pulsador que viene con el relé. Digamos que este va anclado al relé, ¿cierto? Ujú. ¿Para qué? Bueno, aquí viene con un interruptor normalmente cerrado y uno normalmente abierto. Este pues es Ujú. el que me va a trabajar aquí normal mientras yo le doy aquí, bueno, pulso S1 que va a ser el que me va a dar inicio y S2 va a ser el botón de parada. ¿Qué pasa? Que cuando ya esté en marcha el motor y ocurra una eventualidad que me muestre acá por calentamiento, se tenga el motor, me va a accionar aquí una alarma que va a ser esto de tipo lumínica y aquí una sirena que va a ser de tipo pues Sonora. sonora. Ujú. Eso sería como para implementar cuando ocurre una detención del motor por obstrucción o pues bien sea por calentamiento que se me active el relé o esté trabajando el sensor de temperatura, me haga disparar el relé y pues me mande acá la señal y me informe tanto visual como auditivo. Ok. ¿Sí estaría bien así? Sí, sí, claro. De todas maneras, ya es esos elementos que tú mencionas. Entonces, ¿cuál sería ese 1? ¿Cuál sería ese 2? ¿Cuál sería ese 3? Que son como los elementos principales Sí, me que tendría que son... relacionarlo en una tablita, sí señora. Ujú. Sí, sino que pues Y estaba lo esperando mismo, aporte. ¿cuáles son los contactores que estás utilizando para Q y para el contactor térmico, ¿no? También ese, cuál Sí es el que señora. vas a utilizar y buscar la alarma. Entonces, también hay que tener presente que, qué tipo de señal vas a conectar. Si todo va conectado a la red, entonces esas señales luminosas y auditivas, pues también tienen que ser para soportar ese mismo voltaje, ¿no? Sí, señora, sí, asiento, pues en este caso sería todo a 110 voltios, lo que Ujú. maneja, digamos, A una de de las tipo líneas. industrial. Ujú. Sí, señora. Sí, entonces Y, eso. por ejemplo, yo encontré, pues obviamente que sería como práctico, digamos, a la hora de implementar el sistema, unas alarmas que vienen de este tipo. La busco por acá. Ah, aquí está.
Acá, esta que viene Ujú. como 2 en 1 que encontré, que viene Sí, que tanto se la activa al sirena. tiempo. Ajá, exacto, sí, señora. Es Ok. porque yo antes había colocado pues una para alarma y otra para la luz, Los, pero entonces encontré una buscando en internet que ya vienen hoy en día, entonces pues me pareció más práctico esto porque lo ujú. utilizaría uno a la hora de implementar un sistema para economizar costos Ajá. y que sea más práctico. Incluso el conexionado, ¿no? Eso también lo Sí, hace más señora. sencillo, porque digamos en ese caso del diagrama que estabas presentando ahorita de lógica cableada, pues en teoría lo tienes en dos partes, pero posiblemente va a ser una única conexión, ¿no? Sí, señora. Sí, sino que aquí me toca sacarlo en paralelo Identificar. para poder energizar Ujú. Sí, y que me sí, así funcione a la está vez bien. tan pronto que pues se acciona acá. No que quería pues mostrarle, pero no entiendo por qué no me abre en cada décimo. Mire, tengo acá arranque directo motor y no me abrió. De pronto no te guardo el archivo como la simulación. No sé porque mire, yo lo guardé en la fase 3 Sí, arranque directo motor y no entiendo por qué. Y le voy a abrir y no me permite. Me toca hacerlo cuando vaya a otra hacer el vez. video. El video lo simulas de una vez. Exacto, sí, señora. Ah, listo. Sí, así está bien el diagrama, Juan. Ah, vale, profe, muchísimas gracias. Listo, entonces para que complementes la tabla, así con las indicaciones ahorita pues, la aclaración de las dudas y ya quedaría para que nuevamente nos envíes el Ok, aporte. sí, señora. Listo, Juan. Igual cualquier cosa ahí queda atenta y recuerda que también me encuentras en Skype, ¿no? De hecho, en este curso ninguno me ha buscado por Skype. Sí, yo pues ya había tenido clases y Ah, ya le ok. había escrito, creo que en electrónica digital, si no estoy mal, o no me acuerdo qué curso, En que dinámicos. llevamos sistemas dinámicos, sí, correcto. Ok. Ya pues habíamos interactuado por Skype. Ah, vale, listo. Igual pues cualquier duda, ahí queda atenta también. ¿Listo, Juan? Listo, sí, señora. Bueno, Juan, que tengas buena tarde y gracias por tu participación. Vale, gracias igualmente, que esté Bueno, muy bien. bueno, adiós. Adiós.